En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este colgante de arcilla polimérica utilizando técnicas de mix media y combinando además la arcilla con alambre plano y resina. Los materiales que vamos a necesitar son una lámina de arcilla de color blanco realizada al grosor máximo de la laminadora, alambre plano, en este caso tiene unos 3-4 milímetros de ancho, una plantilla, alicates de corte, alicates de punta redonda, alicate plano, preferiblemente el plano que esté recubierto, como en este caso, para no dañar el alambre. Con ayuda de nuestra plantilla vamos a hacer la forma de nuestro colgante con alambre plano. Corta una pieza suficientemente larga de alambre y con ayuda del alicate de punta redonda haz una espiral en uno de los extremos. Coloca la espiral haciendo coincidir con la plantilla y vete dándole forma con los dedos. Yo he elegido esta plantilla en forma de hoja o de corazón, ya que no tiene líneas demasiado complicadas. Ayúdate de los alicates planos para ir creando las esquinas o vértices de la plantilla. Y continúa dándole forma, tomando como referencia el dibujo. No es necesario que quede exactamente igual que la plantilla, ya que podrás ir modificándolo a tu gusto. En mi caso, el colgante final es un poco más redondeado que en la plantilla. Al llegar al final del dibujo, corta el extremo y realiza otra espiral con ayuda de los alicates de punta redonda. Comprueba siempre a lo largo de todo el proceso que la forma del colgante coincide con la plantilla. Ahora, con ayuda de un poco de alambre fino, cierra la forma de la plantilla. Dando varias vueltas con el alambre fino y colocando con los dedos para que queden las vueltas bien unidas entre sí. Por último, corta el extremo con los alicates de corte y esconde la punta en la parte trasera del colgante. Presiona bien sobre la mesa para asegurarte de que quede bien plano. Ahora vamos a tratar la lámina de arcilla blanca. En este caso voy a empezar utilizando tintas al alcohol. Como diluyente, utiliza un poco de alcohol al que le añadirás una gota de tinta. En este caso estoy utilizando colores verde, naranja y azul. Las tintas que yo he utilizado son de la marca Piñata. Mezcla bien con un palillo todos los colores. Extiende una capa de alcohol sobre la lámina de arcilla. Y con ayuda de un cuentagotas, ve echando gotas de los distintos colores de tinta.
Con ayuda de una pajita, sopla para que la tinta se extienda y cree unos efectos muy interesantes. Puedes continuar añadiendo gotas de tinta diluida o sin diluir y soplando con la pajita. Y también puedes añadir más alcohol para que quede más diluido. Con un bastoncito para los oídos, añade puntos de alcohol para conseguir otros efectos interesantes. Puedes ir jugando con las tintas y el alcohol hasta que te guste el efecto que has conseguido. Una vez esté prácticamente seca toda la tinta, puedes aplicar pan de oro o pan de plata, como es mi caso, en algunos puntos donde aún quede algo de tinta un poco húmeda. De esta manera el pan de plata se adhiere a estos puntos. Y ahora sí, deja secar la tinta completamente. A continuación puedes aplicar pintura acrílica con ayuda de una plantilla o stencil y con una esponjita de las que se usan para maquillaje. También puedes añadir tiza al pastel, que al frotar con la cuchilla se convierte en un polvito que podemos aplicar incluso con los dedos. Aplícalo a través de la plantilla para crear otras formas interesantes. En mi caso, la lámina estaba craquelada por las tintas al alcohol en algunos lugares y al aplicar las tintas al pastel se resaltó el craquelado de una manera que quedó muy bonita. Ya lo verás en el resultado final del colgante. Y ahora se trata de dar rienda suelta a tu imaginación, aplicando, por ejemplo, sellos con tinta permanente negra, de forma aleatoria por toda la lámina. Y aquí estoy aplicando otro sello diferente. Se trata de ir jugando hasta que nos sorprenda el resultado que obtengamos. Una vez te guste la lámina como queda terminada, añádele un poco de arcilla de desecho en la parte trasera y alisa con un rodillo para que se peguen bien ambas capas. Ten en cuenta que el grosor de ambas capas debe ser igual o algo menor que el grosor del alambre plano. Coloca la forma de alambre del colgante en la parte de la lámina que más te guste y presiona. Puedes ayudarte con un bloque de metacrilato para presionar mejor sin hacerte daño. Hemos de conseguir que el alambre atraviese todas las capas de arcilla y finalmente elimina el sobrante que queda alrededor. Con ayuda de la cuchilla elimina todas las rebabas que hayan quedado en el alambre.
e iguala la superficie de la parte de atrás. No te preocupes si no te gusta el color de la arcilla sobrante que tienes, ya que esta parte quedará cubierta con una trasera de un color que te guste. Una vez tengas terminado tu colgante, ponlo sobre un azulejo y ya podemos hornear. En este caso he realizado otras cuentas con la misma lámina para realizar un collar. Es hora de hornear según las instrucciones del fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Una vez esté horneado nuestro colgante y frío, vamos a aplicarle una trasera. Pasa por la laminadora una lámina de arcilla del color que prefieras, que combine con la parte de delante, junto con una esponjita para crear textura. Aplica arcilla líquida en la parte trasera del colgante y extiéndela con el dedo. Pega la lámina de arcilla texturizada por la parte de atrás, con cuidado de dejar la parte de textura hacia afuera. Y con ayuda de la cuchilla, apoyándola contra el alambre, corta el sobrante. Ayúdate de los dedos para cubrir completamente toda la trasera del colgante, incluidos los extremos del alambre. De esta manera vamos a crear una especie de sándwich para que el alambre no se despegue. Repasa de nuevo la textura con la esponjita. Y ahora coloca de nuevo sobre un papel de horno y vuelve a hornear a la temperatura que indique el fabricante de la marca de arcilla que estés utilizando. Una vez esté horneada y fría tu pieza, aplica resina ultravioleta. En este caso estoy utilizando la de la marca de Elisa Pavelka. Pon un poco de resina en el centro del colgante y vete extendiendo con ayuda de un palillo de dientes hacia los extremos, con mucho cuidado de cubrir toda la superficie, pero evitando que se desborde por los extremos. Añade más resina si es necesario y vuelve a extender con el palillo. Una vez esté cubierta toda la superficie, coloca el colgante bajo una lámpara de luz ultravioleta de estas que se usan para las uñas. Y en unos segundos estará listo. Y así es como queda el colgante terminado. Le he añadido una fornitura por la parte de detrás para poner el cordón, que lleva un cierre también pegado con pegamento. Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a ponerlo en práctica dando rienda suelta a tu creatividad. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.